Buenas, buenas. Bienvenidos al segundo video de la serie de entrevistas técnicas Full Stack con React y con Node. Vamos a seguir trabajando con TypeScript. Hoy en particular vamos a ver cómo integrar el componente de Search dentro de nuestro proyecto. Vamos a tiparlo con sus respectivas props. Y además, lo que les quería aclarar es que en la primera parte, en el primer video, había cometido un typo acá. Había puesto otra cosa en React in JSX Scope. Por eso no me estaba tomando unas reglas del intern del código. Ya corregí todos estos errores. Para que vean, lo que hice fue correr el comando lint dentro del proyecto. Y lo que hace esto es correr el comando lint en todos los files. Y fíjense que ya no nos tira ningún tipo de error. Lo que había pasado antes es que esto estaba score, decía. Entonces, si yo corro este comando, esta regla del intern no existe dentro del proyecto. Y me tira este error de React, ¿no? React must be in JSX Scope. Ok. Entonces, vamos a poner scope, como estaba antes. Vamos a correr la regla del int. Y listo. Bien. ¿Cómo vamos a empezar a diagramar esto? Voy a empezar a borrar todo lo que viene por default dentro de Byte, que son bastantes cositas. Voy a dejar solamente un div, ¿sí? Sin ninguna clase ni nada por el estilo. Lo voy a borrar. Voy a borrar este useState y voy a sacar todas estas importaciones, ¿sí? Que nos quede un hola mundillo así, simple. Hola mundillo. Ahí va. Voy a borrar la carpeta assets, que no me interesa para nada. Y voy a borrar las definiciones de estilos, que tampoco me interesa. Capaz en algún momento genere alguna cosa global, pero no, por el momento no. Voy a borrar todo esto acá y nos vamos a quedar con lo básico. Perfecto. ¿Cómo levantamos esto? Ok, si vamos a nuestros scripts, vamos a ver que hay un yarn dev que lo que hace es correr byte en un puerto, en este en particular. Y listo. Hola mundillo. Bien. Vamos a empezar con un esquema bastante simple. Yo en general me gusta diagramar una carpeta components para vistas o para proyectos así bastante simples. En general, si no, después tenemos rutas, vistas y demás. Pero por ahora vamos a empezar simple. En general, cuando nosotros agregamos complejidad innecesaria conociendo los requerimientos, se hace, o el entrevistador entiende que estamos complicándonos mucho, aparte que no nos va a dar el tiempo, ¿no? Lo mismo que usamos librerías particulares. Por ejemplo, yo voy a usar Axios, ¿sí? ¿Podría usar otras alternativas? Sí, podría usar, por ejemplo, React Query, que está súper de moda. Si entran a los videos tutoriales van a ver que todo el mundo usa React Query. Y a mí en las entrevistas me pasa que quizás si una persona empieza a usar React Query, y en general a veces se traban porque tiene una librería con muchísimas cosas, tiene un montón de elementos de complejidad que no son necesarios para el challenge de la entrevista. Entonces nosotros en general decimos que está haciendo un overkill con esta librería. O sea, se está atando a una librería que, si bien soluciona las cosas fáciles, tiene un montón de complejidad inherente que capaz no tiene sentido, ¿no? O sea, React Query maneja las autenticaciones mediante interceptors. React Query maneja todas las políticas de retry. O sea, maneja los retries. Ustedes tienen que establecer la política. Maneja expiración de contenido. Maneja un montón de cosas que en este caso no son necesarias. Entonces, yo realmente lo que voy a hacer es, primero, voy a agregar Axios. Voy a agregar desde esta terminal, por las dudas. Ahí va. Axios, si bien es una librería, me parece mucho más sólida que Fetch, que el método nativo. En general lo que va a hacer es manejar interceptors, que lo vamos a usar en la segunda parte para lo que es la autenticación de contenido y de usuario y demás. Así que voy a usar Axios, me parece bastante simple de utilizar, es bastante minimalista, se puede crear una instancia única para pegarle un endpoint, que lo vamos a ver después. Así que me voy a quedar con eso. Por otra parte, voy a instalar React Bootstrap. Como les había comentado, está el components, lo voy a instalar después. Y por ahora creo que con estas cositas vamos a estar bien. Ok. Bien, algo que me parece importante, si estamos usando React Bootstrap o alguna otra librería de estilos que tenga un CDN, Bootstrap, CDN, lo que vamos a hacer es pegar esta URL de CDN en los estilos. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestro index.html. En general, en las entrevistas después se empieza a hablar del
digamos, de la importancia de los CDNs. Recuerden que un CDN es un Content Delivery Network, que es una red distribuida de contenido que tiene un montón de ventajas realmente. Nos acerca o acerca al usuario al contenido distribuido, cosa de que haya menor latencia entre el usuario y el contenido. En general implementan sistemas de caché, o sea, tiene un montón de cosas. Y la ventaja que tenemos en particular es que si una persona entró a una página de Bootstrap, esto ya está cacheado y la respuesta de los estilos va a ser mucho más rápida, ¿sí? Entonces, por eso uso este CDN de Bootstrap dentro de lo que es el index HTML de la aplicación. Buenísimo. Tenemos estas cositas. Fíjense que en el package.json ya quedó instalado Axios y React Bootstrap, en este caso. Y lo que voy a hacer es, en la parte de components, que es lo que le decía en principio, voy a crear un componente que sea search bar. ¿Sí? Este search bar, o la estructura que me gusta seguir a mí, voy a crear un index.tsx. Recuerden que ya no estamos en JavaScript convencional, estamos en TypeScript. Por eso lo que retorna un marcado, ¿sí? Lo que normalmente es un JSX dentro de JavaScript, acá va a ser un TSX, ¿sí? Y la estructura o la arquitectura que me gusta seguir a mí es la siguiente, ¿no? Imagínense que estoy dentro de search bar. ¿Sí? Dentro de search bar, si el componente es simple, voy a tener un index. Voy a tener un style.ts. En caso de ser necesario, si agrego estilos o lo que fuese al componente, voy a tener un style.ts que exporte los componentes de estilos. Voy a tener una carpeta test. En general, en empresas de producto se fijan mucho en la parte de test unitarios y lo ponen como condición necesaria para salir a producción. Así que mencionen que hay que hacer test de los componentes, mencionen los tipos de test que conocen. En general se van a quedar hablando de test unitarios, test de integración, test end-to-end. Capaz si les tocó hacer alguna librería visual, hay test de regresión visual. Y algo bastante copado, todavía no investigué mucho, pero prometo hacerlo, son mutation testing. Miren, el concepto está bastante bueno. Y en general en la entrevista siempre salen estos temas, que explique la diferencia de cada uno, cuándo usaría un test, cuánto coverage necesitaríamos tener para salir a producción, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esta es una arquitectura bastante simple. También podemos tener un types, ¿sí? que va a encargar o se va a encargar de manejar las interfaces de lo que es el proyecto, ¿sí? Podemos tener un types general y un types por componente, ¿sí? Entonces, esta es la estructura en la que me voy a basar para empezar a hacer el buscador. Voy a hacer una función const search bar. Va a recibir unas props. Vamos a poner any en un principio. Ahora vamos a modificar esto para que tenga props propias de lo que es el componente. Y lo que va a retornar es un marcado, ¿sí? Voy a retornar en particular. Voy a empezar a importar lo que necesito de Bootstrap, que son las columnas, el input group y el form. Tarea de Bootstrap. ¿Sí? Y lo que va a volver esto es una fila, ¿sí? Dentro de esa fila vamos a hacer una columna. Vamos a hacer un large 6 para resoluciones grandes. Y para resoluciones más chiquitas vamos a hacer que ocupe todo el ancho, ¿sí? Cosa de que empecemos a pensar en responsive. Después voy a hacer un input group, ¿sí? Que es un poco más semántico esto. Y dentro de este input group un form content. Vamos a cerrarlo sobre sí mismo. Vamos a poner un placeholder que sea un personajes, por ejemplo. Vamos a ponerle un area label que sea personajes. En general, en las entrevistas, si ustedes empiezan a poner este tipo de cosas, lo mismo que las etiquetas de alternative, y empiezan a usar HTML semántico para definir las cosas, lo que va a pasar es que la persona le pregunte de accesibilidad y usabilidad, ¿sí? Estaría bueno que hablen del estándar A11Y y en caso de que empiecen a hablar de todo este tema de posicionamiento, de accesibilidad y demás, va a salir el tema de tipo de renderizados, como comentaba antes. Estaría bueno que hablen de la parte de server-side render, de cómo funciona el motor de búsqueda para posicionar el contenido. El server-side render devuelve el HTML directo y es más fácil para los bots de Google posicionar ese contenido, ya que no tienen que andar metiéndose dentro de lo que es el árbol del DOM y entender el árbol, ¿sí? Pero bueno, mi consejo es que siempre se metan en la parte semántica, ¿sí? Lo más que puedan. Si se olvidan, no pasa nada, podrían explicar, no, bueno, en esta imagen tendría que usar la etiqueta picture o lo que sea, ¿no? Pero denle bastante bola a la parte de accesibilidad y a la parte semántica del lenguaje porque es un puntito extra.
dentro de la entrevista. Ok, y vamos a hacer un export default search bar. Bien, se preguntarán para qué diantres abrí Excalibur, ¿sí? Siempre está bueno a la hora de empezar a diseñar o en este tipo de entrevistas más orientadas a la parte visual, de hacer un mini diseño de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque al entrevistador le da una noción de lo que quieren hacer, ustedes entienden mejor el problema y pueden debatir diferentes enfoques. Entonces, mi idea es, voy a generar una barra de búsqueda, no importa acá las dimensiones, importa más la lógica, ¿no? En general, en estas empresas de producto que ya tienen, digamos, toda la parte de UI y UX cubiertas, ¿sí? Lo que buscan de un programador es todo el tema de la funcionalidad. En general le dan diseños en Figma para que ustedes puedan resolver estas cosas, ¿sí? Entonces, esto es un search bar. Acá voy a tener un componente de lógica, ¿sí? Que se va a encargar de justamente de tener la lógica necesaria para poder presentar la card de cada personaje, ¿sí? Y a futuro, en la segunda iteración, abajo lo que voy a tener es un paginador. Esta es un poco la estructura que voy a seguir, ¿no? Y dentro de este componente principal, ¿sí? Que es mi main, o mi app, no me acuerdo cómo lo habíamos nombrado, sería mi app, perdón. Aparte es más cortito de escribir, más fácil, app. ¿Sí? Dentro de mi app lo que voy a tener es toda la lógica, ¿sí? De fetching. Es decir, yo lo que voy a hacer es consumir, vamos a hacer así, vamos a consumir el servicio, ¿sí? de la página de Rick and Morty, ¿sí? Entonces app va a consumir este servicio nos va a dar una respuesta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, a través de props o alguna herramienta que decidamos hacer, contextos, lo que fuese, vamos a empezar a pasar la información hacia los hijos, ¿sí? Vamos a pasar la información hacia nuestro componente de personajes y vamos a pasar la información de dónde nos encontramos, cuál es la página siguiente y demás, hacia nuestro componente de paginación, ¿sí? En particular, hoy vamos a atacar el del search. Básicamente esto va a recibir dos cosas. Va a recibir un search value, que básicamente, al ser un componente controlado, app va a ser el encargado de decirle, che, la persona buscó esto, y a su vez se va a encargar de pasarle un evento que sea onSearch change, por ejemplo, ¿sí? Cosa de que cuando la persona busque algo dentro de este componente interno, se ejecute esta función y esta función sea la encargada de pasarle ese callback al padre, ¿sí? Y ahí hacer una búsqueda. Entonces, básicamente tenemos estas dos props. Si nosotros quisiéramos tipar esto, podríamos hacer en un principio algo así. Type search bar props. Esto va a recibir habíamos dicho, un search value, que va a ser de tipo string. Y a su vez va a recibir un onSearch change. Ahora vamos a ver a qué tipo es, pero no va a retornar nada. Simplemente va a ser un callback, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos un cambio en un formulario, en un input en general, lo que vamos a hacer es disparar esta famosa función, props.onSearchChange. Fíjense que claramente no conoce esta propiedad porque todavía no implementamos esta interfaz. Entonces, vamos a implementar esta interfaz, search for props. A ver, vamos a hacer que esto vuelva un React Functional Component de esta forma. Esto lo vamos a importar, import all as React from React. Vamos a usar esta anotación, sugerida por Kenzie Dots. Y fíjense que acá JSX is not assignable to functional component. Podríamos retornar a JSX element, o si no, dejarlo y que haga una inferencia de tipos automática. Ok, entonces, cuando ejecutamos esto en change, se ejecuta esto, y por otra parte, al ser un elemento controlado, lo que vamos a hacer es que el valor sugerido por esto sea un props.search. Fin de la historia. Ahora, vamos a llevar esta implementación, este componente, ¿sí?, de lógica, lo vamos a llevar a nuestro app.jsx. ¿Cómo hacemos esto? Ok. En vez de envolver todo en un div, vamos a envolver esto en un container de Bootstrap. Esto lo único que hace es generar un display block, ¿sí?, para nuestra presentación y para tener todo dentro de un contenedor. Vamos a usarlo acá adentro.
Y acá lo que voy a hacer es empezar con el search. Search bar. No me lo sugiere, gracias Visual por tanto. Vamos a importarlo. Search bar from components search bar. Ahí va. Bien, fíjense que acá ya se está quejando. Me dice, che, necesito la propiedad search value y un search change. Ok, vamos a hacer vamos a const handle search change. Esta va a ser nuestra función. Ahora vamos a ver qué nos devuelve esto. Básicamente va a ser un evento sintético. Vamos a imprimirlo en pantalla para quedarnos tranquilos. El evento. Y por otra parte, como dijimos que el encargado de manejar el search value va a ser el padre, porque esto va a ser un componente controlado, lo que vamos a hacer es search value set search value. Y esto va a ser un react.useState. Va a ser un string inicialmente vacío. Y esta va a ser la implementación. ¿Qué hacemos con esto? Se lo pasamos hacia abajo. Search value. Y por otra parte le vamos a pasar el on search change. Se va a ejecutar este callback handle search change. Bien, de esta forma no deberíamos tener problemas. Fíjense que acá nos está tirando un problema de tipos, pero ahí vamos con eso, ¿no? Básicamente, cuando nosotros recibimos un evento como este, on search change, ¿sí? Lo que va a recibir esto es un evento sintético, ¿sí? Un evento sintético tiene un tipo especial, o sea, es un E de tipo react.changeEvent, y esto recibe a su vez una interfaz de HTML input element. Básicamente lo que va a hacer esto es especificarnos todas las propiedades y todos los métodos que tiene, digamos, el evento sintético que se envía en un formulario, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense que tenemos que tener una consistencia en el uso de los tipos. Vamos a hacer esto. Vamos a darle este tipo. Fíjense que acá se está quejando porque, bueno, no estoy implementando React. Import React. Import from React. Ahí va. Bien. Y fíjense que de esta forma, a ver si esto... Bien. Fíjense que de esta forma voy a correr byte. ¿Sí? Era un jump dev, si no me equivoco, no me acuerdo. Ahí va. Nos quedó esto implementado. ¿Sí? Fíjense cuando yo busco algo, ASD, fíjense que no se está poniendo nada. Acá todavía no se está actualizando, pero está llegando un evento sintético. ¿Sí? ¿Por qué no se está mandando nada? Porque el search value nunca se actualiza. O sea, simplemente tenemos un string vacío. Entonces, recuerden que la información que viene de un evento sintético, particularmente de un input, está dentro de target.value. Fíjense que tenemos todas las propiedades y todos estos métodos por el evento, o en realidad por el tipo que definimos para el evento. Entonces, lo que vamos a hacer es setear nuestro state con el target value. De esta forma, se va a actualizar el state. Vamos a hacer un search value. ¿Sí? Y acá lo que tendríamos es un ASD y estaría llegando correctamente. Lo último que vamos a hacer es entrar a nuestro componente. ¿Sí? Vamos a centrarlo, me parece lo más apropiado. Vamos a darle un class name. Esto después me gustaría pasarlo a un style component para que quede un poco más prolijo. Pero fíjense que acá lo podemos centrar de forma simple. Acá nos ocupa todo lo que es el ancho en resoluciones más chiquitas. Le voy a dar un margin top, un margin bottom, así me queda un poco más lindo. Y por último, lo que voy a hacer es memorizar este componente. Como es un componente que, por ejemplo, en el caso de la paginación, se va a actualizar esta parte, ¿sí? ¿Sí? En el caso de la paginación, por ejemplo, se va a actualizar este sector. Yo no necesito volver a redibujar el componente de search, por ejemplo. Lo mismo que si aprieto sobre este componente, ¿sí? Y levanto un modal. No necesito que se actualice el buscador. Entonces lo que voy a hacer es memorizarlo. Y si no cambia ninguna de las propiedades que les estoy pasando a esto, lo que va a hacer es no volver a redibujarse. Y esto lo pueden ver, en definitiva, dentro de la parte de... Si ustedes activan la ventana de Profiler. Y van... A ver... General... Bueno, no me acuerdo dónde está ahora, se lo voy a buscar en el video siguiente. Pero hay una opción que dice Highlight on Render, que a ver si lo encuentro en componentes. No, este está en Profiler. Bueno, Highlight on Next Render, que lo que quiere decir es que
cuando vean un cambio en el estado, va a hacer un highlight, van a brillar los componentes que se estén redibujando. Me encantaría encontrarlo, pero bueno, ya en el video siguiente ya se los voy a mostrar. Acá, de acá. Eso. Bien. Cosa de que si ustedes ven esto de acá y empiezan a redibujar, ven que hay un pequeño destello dentro de esto. Es porque se está volviendo a redibujar el componente porque las props están cambiando. En fin, en el siguiente video lo que vamos a ver es empezar a diagramar un poco lo que va a ser nuestro componente de lógica y de presentación para empezar a dibujar los personajes. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Saludos.